Buenas, bienvenido a este video educativo sobre la medición de presión. Mi nombre es Fernando Casasanta y junto a mis compañeros hoy vamos a explicarle todo sobre la medición y cómo se mide en la industria. Un tema fundamental para nuestra materia de instrumentación industrial. Comenzamos hablando sobre qué es la presión. En física, la presión se define como la magnitud que relaciona una fuerza aplicada sobre una superficie determinada. Por ejemplo, cuando inflamos un neumático de una bicicleta, estamos aplicando una fuerza sobre el aire dentro de la llanta y esa fuerza distribuida en toda la superficie interna y genera una presión. Esto es crucial en la industria porque necesitamos controlar la presión en reactores, compresores y muchos otros equipos para garantizar procesos seguros, eficientes y de calidad. Ahora hablemos de las unidades en las que se mide la presión, porque dependiendo del país y la industria se utilizan diferentes sistemas de medición. La unidad principal que utilizan es el Sistema Internacional de Unidades, es el Pascal, que se abrevia PA y se define como un newton de fuerza, actuando sobre un metro cuadrado de superficie. Sin embargo, como el Pascal es una unidad muy pequeña, en la práctica industrial se utiliza más el kilopascal, que equivale a 1000 pascales. Otra unidad muy común es el bar, que equivale a 100.000 pascales y se usa ampliamente en sistemas hidráulicos, neumáticos y en la industria automotriz. También tenemos la atmósfera, que equivale a 100.000 pascales y representa la presión atmosférica estándar al nivel del mar, siendo útil como referencia en muchos cálculos. En países como Estados Unidos y en algunas industrias específicas se utiliza mucho el PSI, que significa libras por pulgada cuadrada, y mide la fuerza ejercida por una libra sobre un área de una pulgada cuadrada. Esta unidad se usa muy común en la industria neumática, en compresores, en llantas de vehículos y en sistemas de aire comprimido, donde un PSI equivale aproximadamente a 6.8 kilopascales. Finalmente tenemos los milímetros de mercurio, que se utilizan principalmente en aplicaciones médicas para medir la presión arterial y en sistemas de vacío industrial, donde se calcula los milímetros de mercurio que equivalen a una atmósfera o a una presión atmosférica normal. Es importante que como futuros ingenieros conozcamos estas unidades y sepamos convertir entre ellas, porque son diferentes industrias, países y equipos que encontraremos en distintas medidas y debemos interpretar correctamente los instrumentos de medición para tomar decisiones acertadas en el control de procesos. Ahora le cedo la palabra a mi compañero. Gracias a Fernando Casasanta. Ahora yo voy a explicarles los diferentes tipos de presión que existen y que son fundamentales para entender cómo funcionan los instrumentos de medición en la industria. Comenzamos con la presión absoluta. Esta es la presión medida tomando como referencia el vacío absoluto, es decir, el cero total de la presión. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica y se expresa con la fórmula P absoluta igual a P atmosférica más P manométrica. Este tipo de presión se utiliza principalmente en cálculos termodinámicos, en laboratorios científicos y en aplicaciones donde necesitamos valores exactos, sin importar las condiciones ambientales, como en la industria aeroespacial o en sistemas de alto vacío. Ahora hablemos de la presión manométrica o presión relativa. Esta es la presión que miden la mayoría de los instrumentos industriales y se mide tomando como referencia la presión atmosférica del lugar donde estamos. Es decir, que si un manómetro marca 0, significa que la presión dentro del sistema es igual a la presión atmosférica. Los valores positivos indican que hay más presión que la atmosférica y los valores negativos indican vacío parcial. Este tipo de presión es la más usada en la industria porque es práctica para controlar procesos en calderas, tuberías, compresores y sistemas hidráulicos, donde lo que nos interesa es saber cuánta
¿Cuánta presión hay por encima o por debajo de la presión ambiental? Continuamos con la presión atmosférica. Esta es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre todos los objetos y superficies de la Tierra, debido al peso de la columna de aire que está por encima de nosotros. Al nivel del mar, la presión atmosférica estándar es de 101.325 kilopascales o una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Pero es importante saber que esta presión disminuye conforme aumentamos la altura sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en ciudades ubicadas en montaña, la presión atmosférica es menor y esto debemos tomarlo en cuenta al calibrar instrumentos o hacer cálculos de procesos industriales. Finalmente tenemos la presión diferencial, que es la diferencia de presión entre dos puntos de un sistema. Esta se calcula restando la presión del punto y una menos la presión del punto 2 y es extremadamente importante en la industria para medir el flujo de fluidos a través de tuberías usando dispositivos como placas de orificio o tubos Venturi. También se usa para monitorear filtros donde un aumento en la presión diferencial indica que el filtro se está tapando y necesita limpieza o reemplazo. El sistema de ventilación para mantener las presiones controladas entre diferentes áreas como en las salas limpias o laboratorios. Buenas noches, mi nombre es Jorni Pire y yo voy a estar hablando un poco sobre los instrumentos de medición de presión. Estos se clasifican principalmente en tres grupos según su principio de funcionamiento. Tenemos los instrumentos mecánicos. Entre ellos está el manómetro de tubo en U, que utiliza un líquido para medir la diferencia de presión. Está el manómetro de Bourdon, que tiene un tubo curvado que se endereza con la presión y es común en la industria. Tenemos el manómetro de diafragma, que usa una membrana flexible para medir presiones bajas o en fluidos corrosivos. Tenemos el barómetro, que mide la presión atmosférica, comúnmente usando mercurio. También tenemos los instrumentos electromecánicos. Está el transductor de presión, que convierte la presión en una señal eléctrica utilizando tecnologías como galgas extensiométricas. Tenemos también los transmisores de presión, que incorporan electrónica para generar una señal estándar de salida, permitiendo el monitoreo en tiempo real. Y tercero y por último tenemos los instrumentos digitales. Están los sensores piezoeléctricos, que generan voltaje con la presión, ideales para medir cambios rápidos. Los manómetros digitales muestran lecturas en pantallas LCD o LED con alta precisión y capacidad de almacenar datos. Cada uno de estos tipos de instrumentos tiene aplicaciones específicas y es esencial para el control y la seguridad en diversas industrias. Bueno, para finalizar y resumir un poco lo que hemos visto en este video, aprendimos que la presión es la fuerza aplicada sobre un área y se mide en diferentes unidades, como pascales, bar, psi y atmósfera. Vimos también que existen 4 tipos principales de presión, que son la absoluta, la manométrica, la atmosférica y la diferencial, cada una con sus aplicaciones específicas. Y conocimos también los instrumentos de medición de presión, que lo hablaba hace un momento. Desde los mecánicos tradicionales como el Bourdon hasta los modernos, los instrumentos, como son los sensores digitales y transmisores electrónicos, podemos decir que la medición de presión es fundamental en nuestra carrera porque nos permite controlar procesos, garantizar la seguridad de equipos y operadores, optimizar la producción y cumplir con estándares de calidad en industrias como la petrolera, la química, la farmacéutica, la alimentaria y muchas más. Sin instrumentos de presión confiables sería imposible operar plantas industriales modernas de manera segura y eficiente. Eso es todo, muchas gracias.